¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario que nos estén escuchando. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante en el paciente con disfagia, pero sobre todo vamos a ir a fondo, vamos a desmenuzar todo el aspecto de la nutrición desde el ámbito extra e intrahospitalario. Y para eso tenemos a la licenciada y especialista en nutrición clínica, Rosalba Maya. ¿Cómo estás, Rosalba? Qué gusto tenerte por aquí. El gusto Bienvenida. es mío, que me hayan invitado, me hace sentir como muy parte de este tema. Muchas gracias. No, hombre, nosotros con el gusto. Fíjate que una vez, ya por ahí tengo una experiencia, he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes nutriólogas en el ámbito hospitalario y siempre hacemos como bromas en este aspecto porque las nutriólogas se encargan, por supuesto, y ya nos estarás mencionando sobre la importancia de la nutrición, de las kilocalorías, gramos de proteína y todo lo demás. Y bueno, en la parte de la rehabilitación se tienen diferentes equipos donde se dice, consumiste 3 kilocalorías. Y yo de broma le tomaba foto y se lo mandaba a la nutrióloga. Oye, te robé 3 kilocalorías para que se la repongas, ¿no? Pero bueno, esta parte que creo que es importante también manejarla entre ambos equipos, ¿no? Bueno, antes que todo, la comunicación es parte esencial, yo creo que en todos los equipos, y esta, aunque sea de broma, está muy bien que tengas como este acercamiento con las nutriólogas y que puedan como conocer los diferentes puntos de vista, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, cómo lo ve el médico tratante, la evolución del paciente y ese acompañamiento en cada etapa del paciente, porque sabemos que, pues bueno, las fases de un paciente hospitalizado, pues no son estables. Entonces, vale mucho la pena que en todo momento del paciente hospitalizado tengamos como el manejo integral, el manejo interdisciplinario, que todas las disciplinas convergen en pro del paciente. Eso es lo más importante. Eso me parece muy importante y dentro del equipo multidisciplinario pues está la nutrióloga, ¿no? Pero platícanos Sí. un poco sobre quién es este o esta profesional del área de la salud que desempeña un papel fundamental para la persona, por supuesto, ¿no? Si es una licenciatura, una maestría, una especialidad y demás, porque es importante saber. Ok, bueno, sí, es muy importante que identifiquemos que los nutriólogos somos personal de salud, que tenemos una formación universitaria. Por favor, no hay cursos de nutrición de dos semanas, de 2 meses, 2 años, o sea, es una licenciatura. Entonces, bueno, tenemos como diferentes materias y diferentes enfoques. En la nutrición hay nutrición clínica, nutrición comunitaria, nutrición pediátrica también, que bueno, puede entrar en la nutrición clínica, nutrición en investigación, nutrición en servicios de alimentos, o sea, no pensemos que un nutriólogo es el profesional que solamente va a bajar de peso a las personas. Eso no pasa, hay que tener como una mente más abierta en cuanto a lo que es un nutriólogo y también no es como que el nutriólogo es el que me va a bajar de peso. Hay algo que yo les digo a mis pacientes cuando están en consulta de que, a ver, por favor, yo no lo voy a bajar de peso, bueno, si lo necesita, pues podemos hacerlo, pero que no piensen que pues pura lechuga y me va a matar de hambre, me va a dar puro pollo. No, la verdad es que un buen nutriólogo tiene que tener como un enfoque y un panorama muy abierto ante el paciente que se le está presentando. Y obviamente, pues las terapéuticas van a variar, pero es importante que nos quedemos con la idea de que un nutriólogo no solamente va a ser para perder de peso. Entonces, es como el panorama general del nutriólogo. Después podemos hablar en cuanto a las especialidades. Por ejemplo, yo soy nutrióloga clínica, hice un posgrado en nutrición clínica con aval, con beca con ACID, entonces tuvo como todo un proceso de selección. Entonces, bueno, yo tengo esa formación, pero también hay como diferentes cursos, diferentes especializaciones, diferentes maestrías, que bueno, vale la pena verificar que pues sea una maestría y un curso de buena calidad. Pero particularmente nutrición clínica como posgrado se puede dar como parte de una especialidad como tal o una maestría. Entonces hay que ver, porque también dentro de los posgrados también hay posgrados de calidad. Y tu favorita, pues por supuesto que la nutrición clínica, Sí, ¿verdad? me encanta ser nutrióloga clínica. ¿Y qué diferencia habría entre una nutrióloga clínica y una nutrióloga que a lo mejor está en una población en específico? O Ok, sea, partiendo desde tu especialidad, por ok, supuesto. bueno, mi especialidad es, yo soy nutrióloga clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León y como parte de mi formación implicó la rotación en diferentes hospitales de todo México. Entonces teníamos rotaciones en Morelia, en Toluca, Ciudad de México, Guadalajara,
incluso hubo rotaciones hasta en el extranjero. Entonces, bueno, rotábamos en diferentes hospitales con diferentes enfoques, por ejemplo, en oncología, terapias intensivas, rotaciones en cirugía, cirugía bariátrica, incluso creo que hubo una por ahí. Entonces, como que te daba un escenario y un panorama general y tenías como el contacto con pacientes desde el día 1 del posgrado. Entonces eso es muy importante, pero no eran pacientes así como que, bueno, quiero ser más delgado, no eran pacientes críticos, pacientes con patologías. Entonces, lo que hace un nutriólogo clínico puntualmente es la visión de la nutrición en un paciente que ya tiene una enfermedad. Y lo que busca un nutriólogo clínico es que el paciente no se complique, evitar las complicaciones de la misma enfermedad y evitar el deterioro del estado nutricional por la patología presente. Entonces, eso es lo que hace un nutriólogo clínico. Y bueno, un nutriólogo con formación de licenciatura en nutrición, probablemente el enfoque sea más preventivo, ¿sabes? O sea, como que prevenir la aparición de las enfermedades. Y el nutriólogo clínico ya tiene una enfermedad, pero lo que busca es mejorar el panorama del paciente con esa enfermedad. Y bueno, entonces ya podemos ir generalizando y mencionando, por supuesto, y quitando, desmintiendo, por supuesto, este mito de que solamente el nutriólogo es para bajar de peso o para mejorar cierta situación, ¿no? Pero bueno, antes de irnos puntualmente al aspecto hospitalizado o pacientes ya graves, me gustaría hacerte una pregunta así que me la respondieras de bote pronto, si te parece. ¿Tú qué piensas del aspecto nutricional en México en comparación con el mundo, en el presente y en el futuro? Ok, bueno, me voy a ir un poquito al pasado porque es importante contemplar la alimentación en los tiempos pasados antes de la introducción de los alimentos ultraprocesados. Porque yo pienso que ese fue el problema de México. Si nos ponemos a pensar la dieta o los alimentos que comían, por ejemplo, nuestros abuelos, pues era una dieta no mala. O sea, la alimentación en México no era mala. ¿Qué estamos hablando? De tortilla, pues sí, a lo mejor un poco más de o sea, maíz, granos, frijoles, pues sí, tal vez un poco de grasa, estamos de acuerdo. Pero, pues, cuando llegan los alimentos ultraprocesados a México, ¿qué es lo que pasa? O sea, se dispara una curva tremenda, pero en el abdomen de las personas, ¿no? ¿Para qué te refieres con alimentos ultraprocesados? Ok, un alimento ultraprocesado es el que llevaba o lleva en su composición más ingredientes, más de 5 ingredientes, con alto contenido en sodio, con la presencia de conservadores, aditivos. Entonces, eso es un alimento ultraprocesado. Y qué interesante. Y eso que mencionas, fíjate que el otro día yo estaba en las redes sociales y vi un video de el México en los 80s. Exacto. ¿No? Y te lo juro que no vi a nadie con una obesidad mórbida, ¿no? O con una obesidad, pues sí, con algún grado de obesidad. Entonces, eso me llama bastante la atención porque, bueno, uno hace lo que puede para mantenerse fuerte y demás, pero en verdad en ese momento todos estaban, ¿cómo podría decirlo? Robustos, pero en un aspecto nutricional adecuado, ¿no? Y fuertes también. Ahora se vino totalmente lo opuesto. Ok, podemos hablar que la alimentación sí ha tenido un cambio, pero también la falta de movimiento ha jugado parte de que eso esté pasando, porque nos movemos menos, somos más dependientes de vehículos, como que acortamos las distancias, buscamos siempre que el trabajo nos quede más cerca, nos movemos menos puntualmente, hacemos como el trabajo ya no es como de tanta demanda, entonces viene a coincidir que comemos más y nos movemos menos. Y la calidad de lo que comemos tampoco es tan buena. Entonces, son como las tres cosas que se juntan y pues o está pasando justo lo que ahora acontece en México. Y por ejemplo, si a ti en este momento te dijeran, te vamos a contratar para una promoción de la salud en el aspecto nutricional, ¿cuál sería tu primer ataque, por así decirlo, hacia la prevención? Ok, en cuanto a la prevención es
disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. La tienes muy difícil, ¿eh? Mucho Y conflicto de intereses. sí, sí, es difícil. Cuando la industria sintió el cambio con respecto a la colocación de los sellos en los alimentos, se volvió loca. Así trataron de ampararse e intentaron postergar las fechas de que se pusiera, pero eso etiquetado pienso que funciona. Puede ser que lo podemos decir, ay, pues como quiera, no pasa nada. Al menos yo a mis pacientes les trato de hacer como énfasis de que identifiquen el producto y utilicen el que menos sellos tenga. Si de plano puede, pues mejor no lo consuma, pero si no, busque el que tenga menos sellos. Entonces, pues sería como las campañas para alimentos ultraprocesados, identificación de sodio en los alimentos, y también identificación de azúcar en los alimentos, y movimiento sería como que lo que más trataría como de tener campaña. Y por lo que veo y lo que he escuchado con amigos que estudian salud pública, lo están intentando hacer y publican muchas cosas sobre el etiquetado, qué otras estrategias se pueden hacer. Pero puntualmente, disminuir alimentos ultraprocesados, disminuir el consumo de sodio en los alimentos, azúcar y más movimiento en nuestra población. Y obviamente la detección oportuna de ciertas enfermedades, o sea, screenings rutinarios, glucosas séricas, o sea, como que hacer conscientes a la población de que pues una enfermedad puede aparecer y tal vez no avise. Entonces, eso. ¿Qué tan importante es la salud pública, ¿no? En el mundo, la verdad? Me parece muy, muy interesante. Y si te fijas, hemos venido hablando principalmente la nutrición en aquellos pacientes o en aquellas personas que pueden comer sin ningún problema. Pero, ¿qué pasaría ahora sí si por alguna enfermedad la persona que ayer comió pozole, comió sus flautas, comió, no sé, a mí me encantan los taquitos, la torta ahogada, yo sé que soy de Guadalajara, ¿qué pasaría si para mañana ya no puede pasar, no? Y bueno, a esto muy bien lo conocemos como es la alteración para poder deglutir, o sea, una disfagia. Entonces, muchas veces ese es un problema muy, muy grande, porque si bien es cierto, todos debemos estar bien nutridos, bien hidratados, cumpliendo nuestros requerimientos calóricos, proteicos e hídricos, por supuesto, pero este grupo poblacional de pacientes, que se cree que es del 8 al 10% en México, más de 13 millones de personas, pues entonces ahí habría un gran problema en el aspecto nutricional, ¿no, Rosalba? Sí, es importante contemplar pues que un paciente que tiene alteración en la deglución, un paciente con disfagia, pues es un reto verdaderamente difícil porque te estás jugando como diferentes piezas, o sea, puede ser desde el diagnóstico, o sea, ¿por qué está dejando de comer? ¿No? Y eso no es fácil emocionalmente hablando. Y de repente puedes tener incluso diferentes escenarios donde si quieres comer, donde tienes hambre, donde te llega el estímulo de que quieres comer, pero no puedes. O sea, entonces eso emocionalmente hablando también impacta, ¿no? Y muchas veces es lo que más se puede llegar a dejar de lado, como que no se le presta tanta atención o es en lo último en lo que se piensa. Entonces, son varias cosas y varios retos que los que tenemos enfrente de un paciente con disfagia, pero el abordaje, simplemente el diagnóstico, a veces es difícil, Claro. ¿no? Como que se deja lo último, como que se puede decir que puede ser normal, como que, bueno, pues tose, pero pues es poquito, ¿no? Ya hasta cuando ven que ya está morado, ya es cuando dicen, híjole, creo que ahora sí lo tengo que llevar al doctor. Y se puede llevar a ese paciente al doctor, pero el doctor le va a dar algo, un medicamento para que no se presente ese espasmo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el paciente hasta que no empieza a perder peso, se empieza a aislar de su familia para comer, ya es cuando se le presta atención. Y pienso que una vez fui a una conferencia y decían, es que si tenemos dos pacientes y uno tiene cáncer de colon y uno tiene disfagia, ¿quién cree que tenga mayor probabilidad de fallecer? Entonces muchos decían que el cáncer de colon y decían, no, el paciente que tiene disfagia tiene mayor probabilidad de fallecer porque ya se sabe qué hacer con un cáncer de colon. O sea, Claro. ya sabes qué hacer, pero con un paciente que vive con disfagia, Interesante. no lo sabes, o sea, no sabes, o sea, te quedas como que en el limbo, ¿no? Gracias a, yo pienso que grupos como ustedes,
como la concientización en diferentes escalas por diferentes especialistas, se ha logrado tener como mayor impacto en el diagnóstico, en el reconocimiento y en el tratamiento. Pero a ciencia cierta, o me queda como a mí la impresión, y esto es un comentario muy propio, es algo que apenas se empieza a desarrollar. O sea, no es como que ya haya muchos libros o en México se hable como de todo, o no hay como como si yo busco disfagia, recetas con disfagia, me van a salir muchas cosas europeas que a lo mejor pues son cosas que aquí en México pues se pueden adaptar, pero puede ser que no se antojen, ¿no? Claro. Y ahora que viene una época de muchos festejos, o sea, ¿cómo le puedes decir? No puedes comer pan de muerto, no puedes comer pozole, no puedes comer, entonces es no, 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 no. Emocionalmente hablando, eso es algo que impacta mucho en los pacientes. Claro, y ya que hemos venido hablando, Rosalba, sobre diferentes entidades clínicas que nosotros podemos, o fenotipos de disfagia que nosotros podemos encontrar en los pacientes, pues por supuesto, la disfagia lo podemos encontrar en el paciente que no está hospitalizado y en el que sí está. Pero vámonos yendo al paciente que sí está hospitalizado, ¿no? ¿Qué aspecto importante o qué es lo primero que tú analizas, evalúas y observas cuando el paciente ingresa al hospital? Bueno, como parte de las rutinas de lo que hacemos en mi hospital es la detección del estado de malnutrición. Y parte de eso es elaborar una historia clínica donde podemos evaluar la pérdida de peso. Entonces, si me preguntas así de que qué es lo primero que tú checas, es la pérdida de peso. Porque obviamente hay una disminución de la ingesta. Entonces, esa es otra cosa que evalúa el riesgo de malnutrición. Claro. Y después te preguntas, ¿pero por qué está dejando de comer? Y es ahí cuando le das al clavo, ¿no? Porque pueden decir por sensación, por atragantamiento, porque perdió el apetito. Entonces, hay diferentes causas que van a hacer que el paciente deje de comer o disminuya la ingesta. Y como secundario, lo último, o sea, lo primero que la gente sí le llama la atención y dice, no, esto sí ya está muy mal, es cuando el paciente ya pierde peso. Claro. Entonces, si me preguntas así como que qué es lo que primero a mí me llama más la atención, es la pérdida de peso y la temporalidad de esa pérdida de peso. Y que la verdad es que es súper interesante esto que mencionas, porque de manera inicial el paciente puede llegar y tú le ves en un estado con una malnutrición, ¿no? A lo mejor casi a los huesos y demás. Y uno de los errores, tú me dirás qué piensas al respecto, lo veo malnutrido, deshidratado, vamos a darle el 100% de requerimientos calóricos, proteicos e hídricos, por cualquier tipo de alimentación que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Muy incorrecto. porque las cosas no son, o al menos no se tienen que hacer así. Todo lleva una evaluación, obviamente todo lleva un plan de tratamiento, pero no puedes zumbar la nutrición así a venoclisis, ¿no? A chorroclisis, como se puede llegar a decir. Claro. Se tiene que ir una evaluación paulatina, un monitoreo, cómo va el paciente, la evolución clínica, y vas adaptando al paciente y el tratamiento al paciente conforme al escenario que tienes hoy en el pie de cama, ¿no? Entonces, es gradual, el apoyo, el soporte es gradual y no se debe y no se puede, y hasta hay guías y pautas que te dicen cómo puedes empezar y cómo puedes incrementar los aportes energéticos y proteicos en los pacientes, tanto críticos como hospitalizados. Inclusive una vez que ya se instaura la alimentación, ¿no? Estar analizando, porque por ahí hay un síndrome muy famoso, ¿no? Sí, el síndrome de realimentación. Entonces, sí, electrolitos a cada rato, soluciones, obviamente tenemos que infundir vitaminas, minerales antes, pero lo más importante es la vitamina B1, la tiamina, entonces de ahí vas viendo, pero obviamente es importante evaluar por qué está dejando de comer, por qué está perdiendo peso, y obviamente eso va a ser un paciente con riesgo de malnutrición, pero también riesgo de síndrome de realimentación. Y bueno, vamos poquito a poco, vamos dando vitaminas, vamos dando minerales, pero todo es también gradual. Sí. Entonces se sugiere que pues, alcances los requerimientos pues, en un lapso pues, no mayor a 7 días, ¿no? Entonces, pues así es como se tiene que hacer el soporte. Idealmente. En teoría, ¿no? En teoría sí. Se tendría que hacer así, porque inclusive esto podría impactar en la mortalidad en el paciente, ¿no? Ya con el solo hecho de que tenga un síndrome de realimentación, la mortalidad incrementa notablemente, pero tú ahí muy bien lo comentas. Puede haber muchos factores por los cuales el paciente no pueda comer, se pueda malnutrir y demás, y uno de ellos es la disfagia.
¿no? Entonces, ¿qué pasaría desde el aspecto nutricional? Va una persona, un personal de la salud a evaluar, y inclusive la nutrióloga también podría hacerlo, si es que en el hospital no hay otro personal para realizarlo, por supuesto, hacer un método clínico de evaluación de la deglución y demás, y observas que se le dificulta comer. Todas las consistencias, tiene una disfagia severa. Entonces, ¿qué otras alternativas de alimentación o para poder nutrir al paciente tenemos? Bueno, es muy importante evaluar al paciente porque eso va a dar como la línea de tratamiento nutricional. Entonces, vale mucho la pena, como quiera, es observar al paciente cómo come. Y también preguntar, ¿por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta, pero sabemos que incluso la tos no es como un criterio diagnóstico neto, franco, de tener disfagia. Claro. Pero sí es importante preguntarle, pues, si tiene dificultad, si siente que el alimento se queda aquí atorado, si necesita, por ejemplo, ayuda o incluso como aplaudirse. O sea, son como varias cosas y es importante evaluar al paciente porque vamos a tener, por ejemplo, un paciente con un EBC, o sea, un evento cerebrovascular así presente. Entonces, obviamente, tiene su línea de tratamiento, hay protocolos para ese tipo de paciente, donde la colocación de una sonda de alimentación puede ser una opción. Obviamente va a depender el tipo de evento cerebrovascular para poder dar una alternativa, si va a ser temporal o va a ser permanente. Entonces, es ahí cuando se toma la decisión, porque muchas veces se tiene un poco de miedo a la colocación de una sonda permanente, porque es como de no, aguántenos, vamos a ver cómo va el cuadro, vamos a ver rehabilitación, vamos a ver rehabilitación de la deglución, pero no le pongan una sonda, ¿no? Vamos a tener también ese escenario. Es importante evaluar al paciente, como lo he mencionado muchas veces durante esta entrevista, pero vale mucho la pena porque a veces los pacientes no aceptan tan fácilmente la colocación de una sonda de alimentación, incluso de la nariz, o sea, una sonda nasogástrica, como que dicen, no, espantoso, me duele. No puedo decir que no, porque no he tenido alguna, pero vale mucho la pena el plantear la posibilidad de cualquier colocación de una sonda ante un paciente que tiene riesgo de malnutrición por un daño neurológico, por una disfagia neurogénica. Entonces, ahí puede ser la elección de una sonda de alimentación, sí o sí, pero no nos olvidemos que obviamente tiene que ser un paciente que se tiene que rehabilitar, y para eso están ustedes. Es un paciente que se tiene que darle el seguimiento, tenemos que ver cómo va la evolución del paciente y puede ser que de la colocación de una sonda de alimentación, pues nos vamos a migrar a una sonda permanente o puede ser que incluso se termine retirando la sonda de alimentación mucho más pronto de lo que uno pensaba. Claro. Entonces, repito, no todos los pacientes son iguales, los protocolos van a ser diversos para cada uno de ellos, pero lo más importante es garantizar que el paciente cumple sus requerimientos calóricos y proteicos. Eso es un reto porque muchas veces o no se le pasa la fórmula o se le pasa menos. Entonces, son cosas contra las que nos enfrentamos los nutriólogos clínicos, ¿no? ¿Y qué diferencia habría entre una alimentación por una sonda nasogástrica o gastrostomía a una nutrición parenteral? Ok, los conceptos sí son totalmente distintos porque vamos a tener una sonda de alimentación donde se va a utilizar un tubo digestivo que funciona, que no tiene ningún problema, ni tan siquiera malo absortivo, o sea que va a asimilar y aprovechar todo lo que nosotros infundamos. Cuando tenemos un intestino que está disfuncional, que en ese momento no puede tener como necesita reposo absoluto por diferentes patologías, utilizamos la colocación de un catéter o una vía periférica, depende de la temporalidad también para poder empezar a nutrir a nuestro paciente por esa vía. Entonces, son diferentes los conceptos, otros son como compuestos como químicos, aminoácidos, dextrosa, lípidos, y bueno, ese es otro boleto, pero sí, o sea, que tengamos como consciente y sepamos que existen dos maneras o dos tipos de soportes nutricional artificial, por así decirlo. Y es muy importante, la verdad, tomar en cuenta estos factores que nos mencionas. Por ahí, en una ocasión, te voy a contar, yo el mayor tiempo que he visto a una persona con una sonda nasogástrica es de 1 año. ¡Ay, en serio! ¡Wow! No te creas, 7 meses.
No mucho. Es mucho, ¿no? Pero fíjate, lo que pasa, por supuesto que intentaron ponerle una gastrostomía, pero él tenía un bypass. Ok. Entonces, nunca pudieron. Lo hicieron por cirugía, lo hicieron por vía endoscópica. No pudieron. Y dijeron, ustedes lo tienen que sacar adelante con la sonda nasogástrica, no hay más. Entonces, un mes por aquí, otro mes por acá, otro mes por acá, y así se iban, así se iban. Es raro porque, por ejemplo, en Estados Unidos yo sigo algunas cuentas de chicas que tienen gastroparesia, por ejemplo, donde hasta ellas mismas se colocan las sondas, saben, pues. Tienen sus sets de infusión, o sea, como que tienen una vida muy normal, porque a veces pensamos, híjole, le colocaron una sonda, no, ya, échenle cal casi, ¿no? O sea, como que no, de que ya, no, la verdad es que no, la nutrición, yo he visto, me consta, cambia vidas, ¿no? Y es parte del tratamiento. No hay que dejarlo como algo aislado, como algo opcional. No, o sea, hay millones de artículos con evidencia científica súper fuerte que el aspecto nutricional mejora el escenario de los pacientes. Entonces, bueno, yo nunca he visto un paciente con 7 meses, es algo interesante. Tengo el concepto de Estados Unidos con gastroparesia, pero acá lo que yo he visto, así más de un mes, o sea, porque a veces te dicen, no, menos de 4 semanas. Y yo he visto como mes y medio a lo mucho, pero sí desarrolló complicaciones, o sea, también es importante. Fue una otitis tremenda. Entonces, pues, digamos que por eso te digo, sí hay protocolos, pero la mejor guía es el paciente. Entonces, sí, es adaptarnos, porque ahí que hubiéramos hecho, o sea, a lo mejor la colocación de una sonda a yeyuno pudiera haber sido una opción, ¿no? No lo sabemos, hay que ver el concepto, porque eso es interesante. Sí, la verdad es que te digo, es muy interesante todas estas cuestiones y cómo una persona con disfagia que no pueda nutrirse por vía oral tiene otras herramientas para poder estar nutrido, para poder estar hidratado y cumplir todos los requerimientos que se necesitan, porque algo muy importante es, si el paciente no cumple con todos estos requerimientos que acabamos de mencionar, entonces, ¿cómo se va a rehabilitar? Los músculos no van a tener la energía suficiente, ¿no? Sí, la terapia no va a ser efectiva. Entonces, es cuando tenemos que trabajar en equipo, Benny, porque si no, tú vas a estar rehabilitando un músculo que no va a crecer porque no tiene el sustrato para crecer. Entonces, sí, es un reto porque tenemos que hacer muchas cosas para evaluar, pues el grado de disfagia, el origen de la disfagia primeramente, cuál es la fase de la deglución que está alterado, y ahí podemos tener como una terapéutica. Y obviamente ustedes nos van dando como las pautas, ¿no? Así como de, ok, mira, ya va así, va progresando, va avanzando, ya tiene mejor, no sé, mejor control. O sea, como que vas viendo a tu paciente y vas al menos planteándote diferentes directrices, ¿no? Pero sí es muy importante porque a veces hablamos sobre el nutrir, calorías, proteína, pero a veces se nos olvida el agua. El agua es súper importante. A mí me llegan pacientes que se caen, se fracturan la cadera y se les aborda por la fractura de cadera, pero la disfagia fue la causa no de la caída, pero de la deshidratación, de la pérdida del estado de conciencia y de la caída. Se aborda la cadera, se aborda todo, pero la disfagia queda. ¿No? Entonces, eso es bien importante. Entonces tenemos que tener, sí, las estrategias dietéticas para la proteína y las calorías, pero por favor también el estado de hidratación afecta muchísimo. Y que no solamente el terapeuta o el médico foniatra, el fonoaudiólogo, es el encargado de evaluar la deglución, porque en algunos hospitales no habrá estos profesionales de la salud, pero sí en todos los hospitales hay nutriólogos y nutriólogas. Entonces ellos tienen al menos que hacer un cribado sobre una posible disfagia y estar al pendiente de eso, ¿no? Te voy a ser muy honesta, a veces, al menos en algunos, creo que, no sé, por ahí me pueden corregir algunos colegas, pero hay el aspecto de la deglución en los cribados no está presente. O sea, no hay como, incluso en los hospitalizados, o sea, hay como riesgo de la formación de trombos, pero no hay nada de disfagia. Entonces, repito, abordan todo, estudian todo, pero la disfagia queda, o sea, como el elefante en el closet, o sea, en el armario. Poco a poco. Sí, ojalá, de verdad es que es súper necesario. La población en México está envejeciendo y ellos son un grupo súper vulnerable y súper susceptible de padecer disfagia. Se deshidratan, se desnutren, se postran en una habitación, y la verdad es que
no tiene por qué ser así. Entonces, es muy importante que hagamos conciencia sobre la disfagia porque está presente mucho más de lo que pensamos. Entonces, ya ahora podemos tener como diferentes posturas alternativas y como nutriólogos nos compete evaluar, sí saber evaluar una deglución. Claro. Al menos identificar los datos de alarma y al menos poder decir, creo que tiene disfagia, ¿no? O sea, como que algo aquí que nos quede de conciencia de que tiene disfagia. O sea, porque sí es importante que se le dé. O sea, y qué lindo poder escuchar esto que mencionas, Rosalba, porque, pues bueno, tú nos has comentado, fuiste alumna del diplomado de abordaje interdisciplinario de la deglución, y recuerdo que tú nos lo compartiste en algún momento que anteriormente no lo tomabas en cuenta tanto como ahora, ¿no? Que ya lo tienes presente, ya tienes ahí el chip integrado. Ya sí, y lo mejor de todo es que, como te mencionaba, sí hay estrategias, pero muchas veces caemos en la dieta en papillas. Exacto. Y yo creo que cuando terminé el diplomado les dije, no todos los pacientes con disfagia tienen que comer dieta en papillas. Claro. Porque era un error que incluso nos enseñaron en la carrera, disfagia, papillas, ¿no? Entonces, no todos necesitan papillas, claro. no agua espesada o cosas así, que nos queda el concepto y muchas veces me preguntaron, ¿pero por qué te interesa disfagia? Solo es espesar la comida y hacer puré la comida. Y yo en ese momento dije, creo que no podemos seguir siendo amigos, porque disfagia es... no estás preparado para esta conversación. Exacto, porque así como de, no, porque para mí disfagia es mucho más que hacer eso. Entonces, es dar alternativas, es ayudarle a tu paciente, no olvidarte del aspecto social, no olvidarte de que obviamente si a mí me das puré porque me acaban de sacar una muela, lo puedo hacer 2, 3, 4, una semana, pero imagínate, hay personas que tienen como mucha conciencia y darles purés por meses, te van a decir, no. O sea, no es calidad de vida, entonces sí es por eso bien importante. ¿Y cuál es tu comida favorita? A mí me encantan los chiles rellenos. ¿Esa, los de aquí o los de Puebla? Porque los de Puebla los que hace mi mamá. Eso, no hay nada como la comida de mamá. Sí, mi comida favorita son los chiles rellenos y creo que los taquitos al pastor. ¿Al pastor? Sí. ¿Eres de aquí de México? Bueno, soy de Toluca, pero ya llevo acá como 6 años, entonces sí. Bueno, pero sí, sigo siendo de Toluca y me encanta la comida de Toluca, la garnacha de Toluca, soy fan. Oye, Rosalba, y si no hubieras estudiado si no hubiera sido nutrición, perdón, ¿qué te hubiera gustado? Yo creo que medicina. Pero en ese momento sí lo veía como muy, no, es que es mucho tiempo de estudio y he estudiado más ahora que un médico general, por ejemplo. Claro. Entonces, y yo sigo estudiando, entonces era así como que bueno, y era como que quiero tener familia y yo ahora pues no tengo familia, soy soltera, ¿no? Entonces es como, bueno, no, es que es mucho sacrificio y hoy digo, bueno, he estudiado más, no es como que te diga, estoy próxima a tener hijos y bueno, yo creo que me hubiera estudiado medicina. Pero del área de la salud, por supuesto. Sí, porque me encanta mucho esto de poder ayudar, ver cómo progresa tu paciente, ver que en conjunto con todo un equipo cómo les cambias la vida. Suena como muy trillado, pero cuando lo ves es así como de, es una satisfacción súper padre, súper padre. Y la verdad que es algo de lo que siempre platicamos con Pía, con mi querida Pía, que está tras bambalinas ahí grabando unos videos que por ahí se encuentran. Si quieres salir, amiga, es bienvenida, pero no pasa nada. Pero bueno, siempre platicamos, la verdad que qué gusto que nosotros podamos conocer a grandes profesionales de la salud como tú lo eres. Qué lindo que en el camino nos juntó, por supuesto, que la vida nos juntó y que ahora estamos trabajando en conjunto en grupos de referencia ITSI de México, ¿no? Sí. Próximamente en algunas clases, que por acá si tú, por supuesto, nos apoyas en ese aspecto, pero la verdad es que siempre a nosotros nos gusta conocer más allá del profesional, pues a la persona. A lo mejor es complicado vernos y demás, pero siempre como que tenemos esa gratitud de poder conocer. Y pues de eso se trata Betty. Benny, de hace...
ven, y se me cruzó el cable. De eso se trata, o sea, en el camino vas haciendo colegas y incluso lo he escuchado de diferentes como colegas, ¿no? De que pues es que o sea, como que los diagnósticos de los pacientes te va haciendo como amigos, ¿no? Claro. Y está muy padre porque podemos platicar entre nosotros un mismo idioma, podemos tener como que los conceptos en común, podemos plantear, incluso compartir casos, ¿no? Claro. De que, oye, mira, ¿cómo le hago? Entonces, pienso que es muy importante tener ese tipo de amigos. Y en disfagia, la verdad es que a veces sí cuesta trabajo coincidir con grupos así, Beni. O sea, yo no había antes de ustedes y de que tuviéramos como el grupo de referencia, yo no sabía a quién preguntarle las cosas, ¿no? Entonces, y de aquí para allá también. sí, ustedes saben que me pueden preguntar y podemos hacer la retroalimentación. Yo me acerco a ustedes para protocolos de investigación y ustedes me han ayudado. Entonces, de eso se trata y vamos haciendo los equipos, y lo más importante es que se documente todo eso que vamos teniendo como en conocimiento, y hacer investigación también es fundamental, porque a veces pues no me sirve ver 80,000 pacientes al año si no le doy como un seguimiento y se le da como la tarea de investigar, publicar y llevar a congresos la información que vamos teniendo. Eso también es muy, muy, muy importante. Pues bueno, la verdad que te agradezco tu tiempo, el espacio, y bueno, ahora les platico, es un viernes de quincena a la 1 de la tarde, donde pues sabemos que en Ciudad de México no hay tráfico, por supuesto, así que te agradecemos el tiempo y que te hayas la oportunidad de venir acá a platicar un poquito con nosotros. La verdad es que siempre es un placer poder compartir con otros colegas como lo compartí, y es lindo poder escucharte también tus puntos de vista. Ay, no, gracias por invitarme, por hacer este tipo de eventos, este tipo de cursos, porque es ahí cuando podemos decir, híjole, creo que no sé, pero pues volteo a ver el grupo y digo, Así bueno, ya sé a dónde ir. Entonces eso a mí me gusta mucho y pues gracias a ustedes, y cuando quieren, aquí andamos. Nadie es más importante que una persona con disfagia. Así que todo el equipo multidisciplinario, o bueno, interdisciplinario tendría que ser así, está enfocado solamente en eso. Nadie es más importante que él. Muchas gracias y nos vemos pronto. Me pasa a despedir. Gente, salud. Y me pasa a despedir. Salud, un placer tenerlos por acá, tenerte, Rosalba. Y bueno, nada, Team de Ilusión Disfagia México te despide.